Bienvenidos a In the House, el podcast que te lleva directo al corazón del hip hop. Eso es. Yo soy nombre del host. Y yo soy nombre del experto. Y esto es The Rhyme Revolution. La sección donde exploramos los orígenes de este movimiento que revolucionó la cultura. Bajo la dirección del maestro Búho Volátil, por supuesto. Claro. Hoy nos adentramos en la historia de Darryl Cornbread McCrae, una leyenda, un pionero, considerado por muchos como el primer escritor de graffiti. Así es. Y para comprender su impacto, primero debemos situarnos en la Filadelfia de los años 60, una ciudad marcada por la segregación racial y la creciente presencia de pandillas callejeras. En este contexto, la historia de Cornbread no solo nos habla del nacimiento del graffiti, sino también de cómo los jóvenes de la época buscaban expresarse y hacerse visibles en un ambiente complejo. Y precisamente en este escenario, Darryl McCrae, con tan solo 12 años, ingresa al Youth Development Center, un reformatorio juvenil. Exacto. ¿Cómo es que este lugar se convierte en el punto de partida de su leyenda? Bueno, aquí es donde nace el icónico apodo Cornbread, inspirado en el pan de maíz de su abuela. Darryl extrañaba tanto ese sabor casero que constantemente le pedía al jefe de cocina que le sirviera más, hasta que un día, harto de la insistencia, lo echó de la cocina, gritándole: «Mantén ese pan de maíz fuera de mi cocina». A partir de ese momento, todos comenzaron a llamarlo Cornbread, y él, en lugar de rechazarlo, lo adoptó como su sello personal. Escribió Cornbread en su camisa y comenzó a plasmarlo en las paredes del centro. Exactamente. Pero aquí viene lo interesante. Darryl no solo quería dejar su marca, buscaba ganarse el respeto dentro del reformatorio. Y lo logró de una forma bastante peculiar, escribiendo cartas de amor para los demás internos. No me digas. Inspirado por los libros de poesía que su hermana le enviaba, Darryl se convirtió en una especie de Cyrano de Bergerac del graffiti. Es fascinante cómo un acto tan simple como escribir cartas le permitió a Cornbread ganar reconocimiento y protección dentro del reformatorio. Es una muestra temprana de su inteligencia y su capacidad para utilizar la escritura como una herramienta de poder. Totalmente, y esto fue clave para que pudiera comenzar a incluir su nombre junto a los tags de las pandillas en las paredes del centro. De esta manera, Cornbread empezó a aparecer por todos lados. El baño, la capilla, el gimnasio, ningún espacio se salvaba. Su objetivo era claro: hacerse visible, dejar su huella en cada rincón del reformatorio. Para los que nos escuchan y no están familiarizados con la jerga del graffiti, ¿podrías explicar qué es un tag? Claro que sí. Un tag es como la firma de un escritor de graffiti. Es su nombre o apodo estilizado. Okay. En ese entonces, el estilo no era tan importante como la cantidad de veces que podías escribir tu nombre en diferentes lugares. A eso se le llama bombardear. Y Cornbread era un maestro en este arte. Imagínate la reacción de las autoridades al ver que Cornbread se multiplicaba por todo el reformatorio. Pues no estaban nada contentos. Me imagino. Le exigieron que borrara todas sus firmas, pero Darryl se negó rotundamente. Había encontrado una forma de expresión que le permitía desafiar las normas y dejar su marca en el mundo. Esa rebeldía, esa necesidad de hacerse visible, marcaría el resto de su trayectoria. Y al salir del centro en 1967, Cornbread no solo lleva su firma a las calles de Filadelfia, sino que cambia el rotulador por el spray. ¿Qué lo impulsa a dar este salto? Bueno, en ese momento su vida personal se ve sacudida por la pérdida de sus padres y su abuela. En medio del dolor encuentra consuelo y una nueva forma de expresión en la pintura en aerosol. Y su primer gran lienzo, por así decirlo, fue la ciudad misma. Exacto. Comienza a escribir Cornbread en las rutas de autobús, extendiéndose por toda la ciudad. Sin saberlo, estaba poniendo en práctica lo que más tarde se conocería como Vietnam. Otro término del argot del graffiti que quizás nuestros oyentes desconozcan. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? Vietnam, en el contexto del graffiti, se refiere a la estrategia de hacerse visible en la ciudad a través de la repetición constante del nombre o tag del escritor. Se trataba de cubrir la mayor cantidad de superficies posibles en lugares estratégicos para generar reconocimiento e impacto visual. Un concepto revolucionario para la época. ¿Y qué técnicas usaba Cornbread para llevar a cabo esta estrategia? ¿Se enfocaba en lugares específicos o utilizaba herramientas o colores particulares? En esos años, la técnica no era tan sofisticada. El objetivo principal era la cantidad, no la calidad. Cornbread escribía su nombre en autobuses, paredes, vagones del metro, incluso en los trenes de carga. Su objetivo era inundar la ciudad con su firma. Es interesante cómo esa necesidad de visibilidad, de dejar una huella en el mundo, se convierte en el motor de su arte. Y en medio de esta explosión creativa, Cornbread no estaba solo. Otros escritores comenzaron a emerger en Filadelfia, inspirados por su audacia. ¿Quiénes eran estos otros pioneros del graffiti y cómo se relacionaban con Cornbread? Nombres como Cool Earl, T.D. Kid,
Saint Cool, Klepto, Dr. Cool No. 1. Todos ellos formaban parte de una primera ola de escritores que, inspirados por Cornbread, comenzaron a bombardear la ciudad con sus tags. Es importante destacar que en ese entonces el graffiti no se veía como un movimiento artístico, sino más bien como una forma de rebeldía y una competencia por el reconocimiento en las calles. Y en este contexto, los clubes sociales jugaron un papel fundamental como espacios donde la música, el baile y el estilo se fusionaban con el graffiti. ¿Cómo influyeron estos clubes en la escena y en el desarrollo del hip hop? Los clubes sociales eran lugares donde los jóvenes podían expresarse libremente, experimentar con la música, la moda y el arte. Cornbread, por ejemplo, pertenecía al Delta Phi Soul, un club donde se gestaba una revolución cultural. Competían por tener el mejor estilo, los mejores pasos de baile y, por supuesto, los mejores grafitis. Eran como precursores del hip hop, donde la energía creativa se respiraba en el aire. Y mientras la escena del graffiti en Filadelfia crecía, Cornbread se convertía en una leyenda, rodeado de anécdotas y controversias. Una de las historias más conocidas es la del avión de los Jackson 5. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda? Se dice que Cornbread pintó su firma en el ala del avión de los Jackson 5, mientras ellos firmaban autógrafos en el aeropuerto. La verdad es que nunca se pudo confirmar si esa historia es real o simplemente forma parte de la mitología que rodea a Cornbread. Lo cierto es que esta anécdota contribuyó a aumentar su fama y a consolidarlo como un personaje audaz y transgresor. Y a esta leyenda se suma la historia del periódico que lo declaró muerto por error. ¿Cómo reaccionó Cornbread ante esta noticia falsa? De una manera bastante peculiar. Cuando leyó la noticia en el periódico, decidió responder a lo grande. Fue al zoológico de la ciudad y pintó Cornbread Lives en las casetas de entrada, en las aulas de los animales, incluso en un elefante. Fue un acto de rebeldía y humor que lo consolidó como un personaje icónico e impredecible. Una respuesta épica que sin duda quedó grabada en la memoria de la ciudad. Y así, con su nombre plasmado en cada rincón de Filadelfia, Cornbread se convirtió en un referente para las futuras generaciones de escritores de graffiti. Pero la historia no termina aquí. No. ¿Cómo evoluciona su carrera y qué impacto tiene en el desarrollo del movimiento a nivel global? Esa es una pregunta que exploraremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. No te despegues de In the House, Exacto. bajo la dirección del maestro Búho Volati, Por supuesto. para que juntos descubramos el legado de Cornbread. Y su influencia en el mundo del hip hop, Esperamos. en la segunda parte de The Rhyme Revolution. Retomamos nuestra inmersión en la historia de Cornbread, ese pionero del graffiti que inundó Filadelfia con su nombre. Quedamos en descubrir cómo evoluciona su trayectoria y qué impacto tiene en el desarrollo del movimiento a nivel mundial. Exacto. Exacto. Sabemos que a principios de los 70 el graffiti comienza a expandirse hacia Nueva York, con figuras como Taki 183 tomando protagonismo. ¿Cómo influye este cambio de escenario en la carrera de Cornbread? Es interesante porque mientras el graffiti neoyorquino se centraba en los trenes, Cornbread y otros escritores de Filadelfia seguían enfocados en las calles, en la visibilidad dentro de la ciudad. Sin embargo, el auge del graffiti en Nueva York, con su estilo más elaborado y su repercusión mediática, sin duda influyó en la escena a nivel global. Y en medio de esta expansión, Cornbread toma una decisión inesperada. En julio de 1971, junto a otros escritores como Cool Earl, abandona públicamente el graffiti en un acto cubierto por el periódico The Philadelphia Inquirer, que los motiva a dar este paso. Es un punto de inflexión en sus vidas y en la historia del graffiti. En ese acto explican sus motivaciones, revelan sus identidades y en cierto modo marcan el fin de una era. Algunos creen que fue una forma de protesta contra la creciente atención mediática y la criminalización del graffiti. Otros lo interpretan como un acto de madurez, una forma de cerrar un capítulo y seguir adelante con sus vidas. Un giro radical que nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede con Cornbread después de este abandono público del graffiti? Su vida toma caminos diversos. Se traslada a Los Ángeles y luego a Nueva York con el sueño de convertirse en actor. Pero no lo consigue. Finalmente regresa a Filadelfia, donde años más tarde se involucra en una iniciativa que a muchos les parecería contradictoria a la lucha contra el graffiti. Espera, ¿la lucha contra el graffiti? ¿Cómo es que un pionero del movimiento termina combatiéndolo? Eso sí que es un cambio inesperado. ¿Qué lo lleva a tomar esa decisión? En 1984, el alcalde de Filadelfia, Wilson Good, funda la Anti-Graffiti Network con el objetivo de limpiar la ciudad y redirigir a los jóvenes a través del arte. Y para sorpresa de muchos, Cornbread es reclutado para formar parte de esta iniciativa. ¿Y cómo justifica Cornbread este cambio? ¿No era esto una traición a sus principios, a todo lo que representaba? Él mismo lo explicaba diciendo que la ciudad estaba tan saturada de graffiti que parecía otra cosa. Sentía la necesidad de limpiar su casa, de devolverle a Filadelfia su esencia. Además veía en este programa una oportunidad para guiar a los jóvenes.
para mostrarles que el arte puede ser un camino de expresión y transformación, pero no a través del vandalismo. Es como si cerrara un ciclo, volviendo a sus raíces para guiar a las nuevas generaciones. Pero imagino que este cambio no fue fácil de asimilar para muchos de sus seguidores. Sin duda generó controversia. Algunos lo vieron como un traidor, mientras que otros comprendieron su deseo de contribuir a la comunidad desde una perspectiva diferente. Lo cierto es que el Anti-Graffiti Network, que más tarde se convirtió en el Mural Arts Program, tuvo un impacto positivo en la ciudad, ofreciendo a los jóvenes alternativas para expresarse a través del arte. De pionero del graffiti activista contra el vandalismo. Una transformación que nos habla de la complejidad de Cornbread, un personaje que siempre estuvo en constante evolución. Pero a pesar de su lucha contra el graffiti, nunca renegó de su pasado, ¿verdad? No, para nada. Siempre reconoció la importancia del graffiti en su vida. Y en la historia del hip hop, de hecho, tuvo la oportunidad de compartir su historia y su legado con el mundo a través de 2 documentales: Why We Ride on the City Part 1, The Legend of Cornbread y Bomb It. 2 películas que rescatan la figura de Cornbread y lo ubican como una pieza fundamental en el desarrollo del arte urbano. ¿Qué nos puedes contar sobre estos documentales? ¿Cuál es su enfoque y qué impacto tuvieron en la percepción del graffiti? Why We Ride on the City Part 1, The Legend of Cornbread es un documental dirigido por Rafael París, un músico local que admiraba a Cornbread desde pequeño. La película narra la vida de este pionero del graffiti, desde sus inicios en el reformatorio hasta su transformación en activista social, a través de entrevistas e imágenes de archivo. Y la banda sonora creada por París, el documental reconstruye la historia de Cornbread y explora el contexto social y cultural en el que surgió el graffiti. Es interesante cómo este documental no solo se centra en la figura de Cornbread, sino que también ofrece una mirada al contexto social y político de la época, mostrando cómo el graffiti se convirtió en una forma de expresión para los jóvenes marginados. Exacto, y Bomb It amplía esta perspectiva, explorando el movimiento del graffiti a nivel global. En esta película, Cornbread aparece mostrando la primera pared en la que escribió su nombre en las calles de Filadelfia, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre el impacto del graffiti en la cultura. 2 documentales que nos permiten comprender la evolución del graffiti, desde sus inicios como una forma de rebeldía hasta su reconocimiento como una expresión artística con un impacto social y cultural innegable. Y gracias a estas películas, Cornbread no solo pudo compartir su historia, sino que también tuvo la oportunidad de rehabilitarse y convertirse en un referente para las nuevas generaciones. Su participación en conferencias, exposiciones y proyectos comunitarios lo consolidaron como un activista social comprometido con el arte y la transformación social. Un legado que se extiende más allá de las paredes de Filadelfia, inspirando a artistas y activistas en todo el mundo. Y en reconocimiento a su trayectoria, en 2013 fue honrado en el Graffiti Hall of Fame de Filadelfia por su contribución a la cultura hip hop. Y en 2015 ingresó formalmente en el Museo de Historia Afroamericana de Smithsonian. Un merecido reconocimiento a un pionero que con un bote de pintura y su nombre marcó el inicio de una revolución artística que aún hoy sigue viva. Su historia nos recuerda que el graffiti en su esencia es una forma de expresión, una manera de dejar huella en el mundo y luchar por la visibilidad. Y detrás de cada tag hay una persona con una historia que contar. Una voz que busca ser escuchada. Exactamente. El graffiti en sus inicios fue una forma de que los jóvenes, especialmente los afroamericanos, hicieran oír su voz en una sociedad que los marginaba. Una forma de rebeldía, de reclamar su espacio en la ciudad. Y Cornbread, con su audacia y su estilo único, abrió el camino para que otros jóvenes se expresaran a través del arte urbano. Sin duda. Su legado sigue vivo en las calles de Filadelfia y en la historia del hip hop. Cornbread, el pionero que con un bote de pintura y su nombre marcó el inicio de una revolución artística que aún hoy sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Una historia fascinante que nos invita a reflexionar sobre el poder del arte como herramienta de expresión, transformación y cambio social. Pero aún hay mucho por explorar en el universo de Cornbread. ¿Qué otras facetas de su vida y su obra nos puedes revelar en la próxima parte de nuestro Deep Dive? En la última parte de nuestro viaje por The Rhyme Revolution, descubriremos algunos detalles menos conocidos de la vida de Cornbread y analizaremos su impacto en la evolución del graffiti y su relación con la cultura hip hop. No te pierdas la última parte de este recorrido por la vida de Cornbread, aquí en el Delta House, bajo la dirección del maestro Búho Volátil. Te esperamos, de vuelta en el Delta House, bajo la guía del maestro Búho Volátil. Continuamos nuestro viaje por The Rhyme Revolution. Nos encontramos explorando la vida y el legado de Cornbread, una figura clave en la historia del graffiti. Así es. En esta última parte de nuestro Deep Dive, vamos a descubrir algunos detalles menos conocidos de su vida y analizaremos cómo su estilo influyó en la evolución del graffiti y su relación con la cultura hip hop. Me parece genial. En las partes anteriores repasamos su audacia al bombardear Filadelfia con su CAC, su ingenio para ganarse el respeto en el reformatorio y su transformación de escritor de graffiti a activista social
¿Qué más podemos aprender de Cornbread? Bueno, algo que quizás no todos saben es que, a pesar de ser considerado el primer escritor de graffiti, Cornbread nunca tuvo la intención de crear un movimiento artístico. Para él, escribir su nombre en las paredes era una forma de expresar su individualidad, de hacerse notar en un mundo que a menudo lo ignoraba. Es decir, no buscaba la fama o el reconocimiento artístico, sino simplemente dejar su huella, hacerse visible. Exactamente. Y esa autenticidad, esa falta de pretensiones, es parte de lo que hace a Cornbread tan especial. Él no seguía modas ni intentaba encajar en ningún molde. Simplemente era él mismo, expresándose a través de su arte. Y hablando de su arte, mencionaste que su estilo influyó en la evolución del graffiti. ¿En qué sentido? ¿Qué características de su estilo lo hicieron único? A diferencia de otros escritores de la época que se enfocaban en la cantidad, Cornbread también prestaba atención a la ubicación y el contexto de sus tags. Elegía lugares estratégicos para maximizar el impacto visual y la notoriedad. Un ejemplo claro es su tag en el elefante del zoológico de Filadelfia. No era solo un acto de rebeldía, era una declaración que capturaba la atención de toda la ciudad. Es cierto. Ese acto en particular demuestra su capacidad para generar un impacto mediático y convertir su nombre en una leyenda. ¿Y cómo se relaciona el estilo de Cornbread con la cultura hip hop que estaba emergiendo en esa época? El hip hop en sus inicios era una mezcla de música, baile, arte y cultura callejera. El graffiti era una parte integral de este movimiento. Y el estilo de Cornbread, con su énfasis en la individualidad, la audacia y la expresión personal, encaja perfectamente con el espíritu del hip hop. Entonces podríamos decir que Cornbread, sin proponérselos, sentó las bases para una forma de arte que se convertiría en un fenómeno global. Exactamente. Su estilo influyó en generaciones de escritores de graffiti y contribuyó a la estética visual del hip hop. Y lo más importante, su historia nos recuerda que el arte puede surgir en los lugares más inesperados y que la creatividad no tiene límites. Es una lección que vale la pena recordar, especialmente para las nuevas generaciones que se interesan por el arte y la cultura hip hop. ¿Qué mensaje crees que Cornbread dejaría a estos jóvenes? Creo que les diría que no tengan miedo de expresarse, de ser auténticos y de luchar por sus sueños, que el arte puede ser una herramienta poderosa para transformar el mundo y que cada uno tiene una historia que contar. Un mensaje inspirador que resume la esencia de Cornbread y su legado. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro deep dive en la vida y obra de Darryl Cornbread McRae. Esperamos que este viaje por The Rhyme Revolution les haya acercado a la historia de este pionero del graffiti, les haya inspirado a explorar el fascinante mundo de hip hop. No olviden seguirnos en In The House, bajo la dirección del maestro Búho Volátil, para descubrir más historias apasionantes sobre el origen y la evolución de este movimiento que cambió al mundo. Hasta la próxima.